Abierta ahí, Isaías 53, versículo 4 y 5. Así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué dice? Curados, ¿verdad? Por su llaga fuimos sanados. Te damos gracias, Padre, Dios maravilloso, Dios nuestro, que creaste los cielos y la tierra. Gracias por tu gran amor con que nos has amado. Gracias por tu manifestación. Gracias por tu gloria en nuestras vidas, Señor. Hoy en esta tarde, Señor, te pedimos sabiduría, revelación abundante en el nombre de Jesús, para que nuestros ojos sean abiertos y pueda venir esa fe para mover montañas en esta tierra, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Jesucristo, por todo lo que has hecho por mí y por la humanidad, por ese sacrificio, por ese derramamiento de sangre. Te doy gracias por dejarnos el Espíritu Santo en este tiempo, en este momento, está con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Gracias, Señor. No te ven nuestros ojos naturales, pero te podemos percibir, Señor, esa presencia como ríos de agua viva sobre nuestras vidas, en nuestros cuerpos, Señor, tú te manifiestas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Tú eres el Señor de esta reunión y siempre lo serás, Señor. Que sea tu palabra la que salga por nuestra boca, Señor, y no sea nuestro pensamiento ni nuestros sentimientos, sino que seas tú, Espíritu Santo, revelándonos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues es un texto muy importante, Isaías 53, ¿verdad? Para entender la sanidad de los cuerpos físicos, no la sanidad espiritual, sino la sanidad de los cuerpos físicos. Dice, llevó Él nuestras enfermedades, dice el versículo 4. Llevó nuestras enfermedades y también sufrió nuestros dolores. El 5 dice, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados o sanados. Todo esto representa que hay provisión de sanidad para nuestros cuerpos. ¿Estamos de acuerdo? Si Él llevó nuestros dolores, significa que lo hizo en sustitución de nosotros. Si llevó la enfermedad, significa que lo hizo por o en sustitución de ustedes. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces, la sanidad, en pocas palabras, es un hecho que ya lo consumó Jesús, ya lo hizo hace más de 2000 años. La sanidad es algo que Jesús les dejó a ustedes como herencia. Se los dejó como herencia hace más de 2000 años. Y esa herencia es cuestión de que todos la recibamos, ¿verdad? Entonces, este curso, este es el disco, creo el número 6 o el 7. Si más no recuerdo, creo que es el 7. 7 servicios llevamos sobre este curso de cómo operar, cómo usted puede operar en sanidad y milagros. Cómo usted puede orar por un enfermo para que se vean milagros. Cómo usted puede orar por un enfermo para que se vea la manifestación de sanidad. Cómo usted puede orar por un familiar de usted que esté con una enfermedad incurable. Cómo usted puede orar por alguien, un vecino, un conocido, para que sane de su enfermedad, ¿verdad? Pero también le sirve para nosotros mismos, nos sirve. ¿Cuántos saben que nos sirve para nosotros? Para que en un momento dado, por allá, en la madrugada, que le agarre un dolor, una dolencia, y que no haya ni un hermano para que ore por usted, usted puede orar por usted mismo y se vea un milagro de sanidad, ¿verdad? Por eso nos estamos instruyendo en este lugar, con la finalidad de crecer en ese conocimiento, en esa fe, para que podamos nosotros vivir una vida abundante como Cristo nos las prometió. ¿Ya ha orado por algún enfermo? ¿Le ha tocado orar por un enfermo en estos días? Por dolores de estómago han orado. ¿Qué más? ¿Y se han ido los dolores? Se han ido, ¿verdad? Muy bien. O sea, es un hecho de que la dolencia, de que las enfermedades se van. Es algo, es una realidad, para que usted me entienda. Algo que para nuestra mente, antes de conocer la palabra de fe, nuestra mente finita no podía entender cómo alguien, a lo mejor desahuciado, podía sanar, cómo Dios podía reconstruir un órgano, cómo Dios podía poner unos riñones, cómo Dios podía poner un páncreas. O sea,
Nuestra mente finita no lo entendía. Pero ahora que hemos entendido la palabra de Dios y estamos nivelando, se podría decir, nuestra mente a la palabra de Dios, la estamos asemejando, o la estamos, por decirlo así, llevándola cautiva, pero a la palabra, no al pensamiento de la humanidad. Porque el pensamiento de la humanidad en general nos dice que de algo tenemos que morir, ¿sí o no? Eso dice la humanidad, que de algo se tiene usted que morir, que algo le tiene que pasar, que si pasa un tráiler a lo mejor lo va a atropellar. Eso dice la humanidad, porque son las mentiras que metió el diablo durante tantos años, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nos podemos escudriñar la palabra de Dios, y usted también se ponga a escudriñarla con nosotros, y con esas herramientas espirituales, créalo que el diablo no va a dañar ni su vida ni su familia. Entonces es importante entender que Dios quiere iniciar, por decirlo así, un proyecto para llevarlo por toda la ciudad y por todas las ciudades vecinas, ya sea Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, etcétera, donde haya creyentes realmente que lleguen a una casa y que diga, usted le toque a la puerta de la casa y en ese momento la persona le abra y usted con su paraguas le va a decir, vengo a predicar el reino. No, es cierto. Si no, se va a confundir con otros, ¿no? Se va a confundir con otros. No, al contrario, usted llegue, toque la puerta, hay enfermos aquí en su casa, vengo de parte de Jesucristo para que ustedes reciban la sanidad, pero también para que reciban al sanador, al prosperador, al salvador de la humanidad, llamado Jesucristo. Es decir, como dijo el apóstol Pablo, por ahí en Corintios, vamos a 1 Corintios o 2 Corintios, fíjese bien cómo dijo el apóstol Pablo, nosotros no andamos jugando a la religión, créalo que no. Hemos venido a deshacer las obras del diablo aquí en la tierra. El capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, fíjense bien lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo unas palabras muy importantes. El versículo 4, 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, fíjense bien lo que dice. Y ni mi palabra, ¿ya lo tiene ahí? Y ni mi palabra, dijo Pablo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Se fijan? Y luego dice el versículo 5, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, cualquier sabiduría en la palabra de Dios debe ser demostrada con una manifestación del poder del Espíritu Santo. En pocas palabras, si usted viene a este lugar y viene enfermo, si usted viene a este lugar y no le funciona la palabra, entonces sálgase de este lugar. Yo mismo le digo que por favor no venga, porque entonces esto es una religión. Pero si aquí vemos milagros del poder del Espíritu Santo, si aquí sana la gente de enfermedades, si vemos milagros creativos, si vemos dolores que se van, si vemos enfermedades incurables que se van, entonces, por favor, sigue escuchando la palabra aquí, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo dijo, yo no he venido a persuadirlos, es decir, yo no he venido a convencerlos a ustedes de la palabra de Dios, sino es más bien el poder de Dios el que a ustedes les confirma que lo que se está hablando es palabra de Dios, no es palabra humana, no es sabiduría humana. En pocas palabras, no le estamos predicando una religión más, le estamos predicando el reino de Dios que había venido con poder. Y en ese mismo sentir, el reino de Dios, dijo Jesús, no vendrá sino con demostración de poder. El reino de Dios iba a venir con demostración de poder del Espíritu Santo. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, vamos a Mateo 12, para que usted capte esto. Mateo capítulo 12, versículo 28. Fíjense, estas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo. Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? Que llegó el reino de Dios. O sea,
Si usted ve manifestación del poder del Espíritu Santo en este lugar, le voy a decir lo mismo que dijo Jesús: ha llegado el reino de Dios a usted, a su vida. Entonces, pero es importante que usted entienda que usted es parte del reino de Dios y usted es parte del ejército que Dios va a usar para liberar a las personas de enfermedades incurables. Para que no se vayan a una tumba, pero no nada más de enfermedades, sino los va a librar del infierno. Porque cuando la gente ve el milagro de sanidad en su vida, entonces va a creer que usted va de parte de Dios. Entonces va a recibir a Jesucristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque hay una demostración de poder, ¿me entiende? Por eso Pablo dijo: no es mi sabiduría humana, no es mi sabiduría, no es una costumbre humana la que yo les vengo a predicar, no es una tradición, vengo a predicarles una palabra que va a dar una demostración de poder del Espíritu Santo. Eso es lo que quiso decir Pablo. Esta palabra les va a dar demostración de poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a demostrar con su poder que lo que le estamos hablando en este lugar es palabra de Dios. Es algo que salió directamente de la boca de Dios a los profetas y se transmitió a nosotros. Entonces, es importante entender eso, que estamos en un reino poderoso, que es el reino de Dios. Estamos en un reino poderoso, donde las tinieblas no prevalecen y nosotros somos la luz que podemos, por decirlo así, si somos hijos de Dios, Jesucristo ha venido como la luz del mundo, y Jesucristo, usted es parte del cuerpo de Cristo, significa que usted es parte de la luz. En pocas palabras, usted puede llevar una luz de esperanza a muchas personas necesitadas que están desahuciadas y a punto de morir. Entonces, fíjese bien, nos quedamos en que la enfermedad, ¿cuál es el origen de las enfermedades? ¿Verdad? Vimos que era la falta de conocimiento. Oseas capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento en qué? Conocimiento en su voluntad, eso lo vimos por ahí. Conocimiento de su voluntad, Colosenses capítulo 1, versículo 9. También vimos que le faltó conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, es decir, conocimiento de Jesús. ¿Cuál es el conocimiento que debe tener de Jesús la humanidad? No como creen los musulmanes. Los musulmanes dicen: bueno, Jesús es un profeta de Dios. ¿Sabía que los musulmanes creen que Jesús es un profeta de Dios? ¿De qué les sirve un profeta si no entienden que ese profeta era Dios mismo manifestado en carne, Dios mismo llevando la enfermedad, Dios mismo llevando el pecado, Dios mismo llevando la pobreza, Dios mismo llevando las maldiciones para que reciban las bendiciones? Los musulmanes se mueren obviamente de enfermedades también. ¿Por qué? Porque creen en Jesús como un profeta, no creen como Jesús, el Salvador y el sanador de la humanidad. ¿Ok? Entonces es importante que usted entienda esto. ¿Cuál conocimiento debe tener la humanidad? El conocimiento de Jesucristo, el que pagó por todas las maldiciones para que reciba las bendiciones. Pagó por la enfermedad, llevó la enfermedad para que reciban la sanidad. Eso le va a decir usted cuando le predica a un musulmán. Cuando alguien decide irse de misionero por allá a Irak, por allá a esos países de Medio Oriente, lo enviamos a usted por allá de misionero y de una vez lo enviamos. ¿Sabía que están matando ya a los que leen la Biblia? Hay musulmanes de allá del Medio Oriente que se han convertido a Cristo y han predicado la palabra y los han, no sé si los cuelgan, creo. Acaban de colgar un pastor hace poquito. Así es que usted decide si se va de misionero para allá. Y la otra opción es que se vaya misionero por lo menos aquí en la ciudad, ¿no? Y que le predique a la gente que se encuentre en su camino. Entonces usted decide si se va a Irak por allá o se va aquí a la ciudad. Yo decido irme a la ciudad, ¿verdad? Muy bien. La gente perece por falta de conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? De ese Jesús que llevó las maldiciones, la enfermedad, la pobreza, los pecados y todo lo malo que había contra la humanidad. Todo ese derecho que tenía el diablo contra la humanidad lo llevó Jesús. Ahora, ¿cuál es otra circunstancia por la cual las personas están enfermas? Vamos a ver Lucas capítulo 11. Después que la gente obtiene el conocimiento y la fe, otra de las circunstancias por lo cual no sanan de una enfermedad es por el conocimiento y la fe que no son aplicados o que no se ponen en acción. Lucas capítulo 11, ¿ya lo tiene? Mateo, Marcos, Lucas. Capítulo 11,
Esto es para, este mensaje es ya para los hermanos que de alguna manera han leído la Biblia, que tienen a Jesucristo en su corazón, que pertenecen al pueblo de Dios, por decirlo así, y que ellos ya entienden la Biblia, pero reciben la palabra, pero no la aplican. ¿Me explico? No la ponen por acción. Lucas capítulo 11, versículo 28 dice así: y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra, y ¿qué más dice? Y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Es decir, no solamente con oír la palabra es suficiente para que las personas sanen de la enfermedad. Cuando usted va a llorar por el enfermo, no solamente el que lo haya escuchado, y usted le dice, mira, Jesucristo llevó las enfermedades por ti, Jesucristo es tu salvador, tu sanador, recibe a Jesucristo, Él se hizo enfermedad, para que tú me entiendas, para que tú recibas la sanidad. Si ustedes van y le hablan al enfermo, y el enfermo ya oyó, pero ¿qué necesita hacer el enfermo? ¿Qué necesita usted decirle al enfermo para que el enfermo reciba la sanidad? Ya lo oyó, entonces ¿qué más va a hacer usted? ¿Qué más le va a decir al enfermo? Oye, por favor, actúa en fe. Si estás postrado en una cama, estás por ahí dañado de la columna y no te puedes levantar, bueno, haz el esfuerzo en levantarte. Eso se llama guardar el mandamiento, ponerlo por obra. Guardar el mandamiento significa que ya lo tengas en tu corazón, pero como un resultado que lo tengas en tu corazón, también comiences a actuar en esa fe que has creído. Ya soy sano por la llaga de Jesús, usted ya oró por él, ya reprendió la enfermedad, ya declaró un milagro creativo en esa columna. ¿Qué es lo que continúa posteriormente? Decirle al enfermo, bueno, levántate, tu fe te ha sanado. Levántate en el nombre de Jesús, tu fe te ha sanado. Si el enfermo no se quiere levantar, significa que no está creyendo lo que usted le dijo. Entonces, ese es un acto de fe que usted va a poner a hacer al enfermo. ¿Estamos de acuerdo? Mire, una vez, lo voy a leer en otra Biblia, antes de ponerle un ejemplo de Culiacán, de una persona que llevaba una rodilla dañada, iba con un bastón. Me recuerdo ahorita. Lucas 11, 28, en la Biblia al día dice, dichoso más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Fíjense, ya no dice la guardan, la obedecen. ¿Qué significa obedecer? Que si usted le dijo al enfermo, oye, ya Jesucristo te sanó, y el enfermo dijo, ya yo me declaro sano en el nombre de Jesús, porque usted tiene que hacer confesar o declarar lo que él ha creído en su corazón. Ok, ya crees que ya eres sano por la llaga de Jesús, ok, ahora decláralo con tu boca, dilo. El enfermo, que tiene que decir, me declaro sano en el nombre de Jesús, soy sano por sus llagas. Ok, decláralo, pero ¿por qué no haces el esfuerzo en levantarte? Eso le va a decir al enfermo, a ver, haz el esfuerzo, el intento. Eso es un acto de fe, porque obedeció a la palabra de Dios. Es decir, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. En ese momento que él se intente levantar, ¿qué cree que va a pasar? Va a suceder el milagro donde el Espíritu Santo le va a reconstruir esa columna, esa parte dañada. ¿Ok? Si estaba enfermo de cáncer, pues igual usted le va a decir, declárate sano, recibe la sanidad. Ok, tienes la dolencia, ya reprendemos el dolor. Entonces, ya que reprendimos el dolor, a ver, comienza a caminar. No es que no puedo caminar porque me duele. Bueno, entonces comienza a caminar para creer, para que tú le demuestres al mundo espiritual que tú tienes fe, que ya recibiste la sanidad independientemente de que esté el dolor o no. Cuando ella comienza a caminar la persona, entonces el dolor se va a ir. De esa manera trabaja la fe, ¿ok? La fe para que vean milagros. Lucas 11, 28, en una Biblia que se llama Castellano Antiguo, se la voy a leer para que después usted lo compruebe. Y Dios, dice, y Dios bendiga más aún a los que escuchan la palabra y la ponen por obra. Fíjense lo que dice la Biblia Castellano Antiguo. Por ahí hay un programa que se llama eSword, que lo instalamos en computadoras, si a alguien se le ofrece, le enseñamos a usarlo inclusive, y lo instalamos en computadoras para que usted compruebe lo que le estamos diciendo. Esta Biblia aparece en ese programa eSword como CSTIBS, que significa Biblia Castellano Antiguo. Entonces esa Biblia dice, Dios dice, Dios bendiga más aún a los que escuchan la palabra y la ponen por obra. Es decir, hay una acción como consecuencia, hay una reacción como consecuencia de una acción, pues. Es decir,
La palabra la escuchó la persona y debe haber una reacción como consecuencia que oyó algo. Luego hay una Biblia que se llama el libro del pueblo de Dios. Dice, Jesús le respondió, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. La escuchan y la practican. O sea, guardar la palabra significa obedecerla, significa practicarla o ponerla por obra. Es lo mismo, ponerla por obra. Entonces, fíjese, le voy a platicar el caso ahora sí. Había una persona que oramos por ella, impusimos manos en sus rodillas, estaba sentada en una silla con un bordón, no se podía levantar, no podía caminar. Obviamente caminaba con mucha dificultad, porque tenía su rodilla derecha dañada. Estamos en una reunión ahí de una célula, en una casa. Entonces, ya oramos por ella y le dijimos que se levantara o que si le seguía doliendo. Entonces la persona dice, sí me sigue doliendo todavía. Bueno, después que oramos se levantó y todavía seguía dañado de su rodilla la persona esta. Todavía utilizó un bordón y todavía le dolía. Por último, la pusimos a hacer un acto de fe a esta persona. Después, posteriormente, que ya no se le quitó el dolor, después de que oramos por ella y no se le quitó el dolor y todo seguía igual su rodilla, entonces ya le dije yo, a ver, véngase, le agarré la mano y le puse a dar varias vueltas en ese lugar, en un lugar más o menos como aquí. Y le dije, yo le agarré la mano, vamos a dar la vuelta por el lugar donde estamos. Entonces, cuando empecé a caminar con ella al principio con mucha dificultad, ya cuando terminamos de dar ciertas vueltas, la persona caminaba perfectamente bien. Es decir, el milagro de sanidad lo recibió cuando ella efectuó el acto de fe, que era caminar, entender que ya había sido sana, porque Jesucristo ya la había sanado. Entonces ya le agarré la mano, dimos la vuelta y estaba perfectamente sana, ya no utilizó su bastón. Entonces, ese milagro de sanidad lo vimos allá en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en una célula, con unos hermanos que nos invitaron ahí a orar por los enfermos. Otra persona igual, oramos por su brazo, que lo tenía dañado, la coyuntura aquí no recuerdo cómo se llama esa parte aquí, del hombro, estaba dañado, ya necesitaba una operación porque sus tendones se habían dañado. La persona no podía levantar la mano más que hasta aquí, hasta ahí la podía levantar. Oramos por ella, impusimos la mano y ya dijimos que pusiera las manos hacia el frente, con mucha dificultad la puso. Cuando terminamos de orar, al principio batalló para levantar la mano, después continuó levantándola hasta que la levantó perfectamente hasta arriba y hubo un milagro de sanidad donde Dios reconstruyó unos tendones. Eso lo vimos también en la ciudad de Culiacán. Lo tenemos, por decirlo así, registrado, pues, donde la persona recibió ese milagro, identificada la persona, sabemos dónde vive y todo. En pocas palabras, nosotros la pusimos a hacer a ella un acto de fe. Siempre la fe debe obrar. Escuchen la palabra a la persona cuando usted vaya a orar por él. Usted le va a decir, bueno, ya eres sano, ya oré por ti, ya reprendí la enfermedad, ya le echamos fuera. Ahora declaramos un milagro creativo, que se hiciera un órgano nuevo, si era un órgano el que estaba dañado, si era una coyuntura, si era la columna la que estaba dañada, declaramos un milagro, el Espíritu Santo se manifestó, se fue la dolencia y la persona todavía no se levantaba. Bueno, entonces dígale, levántate, porque ese es tu acto de fe, donde tú demuestres que realmente recibiste la sanidad de Jesucristo. Está captando cómo, ¿verdad? La fe se debe poner por obra. Entonces son las personas que ya han recibido a Jesús en su corazón, pero que en cierta manera, independientemente, dice, bueno, me declaro sano, recibo la sanidad, ya oraron por mí, el dolor todavía se siente, y aunque ya hayan orado, todavía se siente el dolor. Y la persona dice, es que todavía me siento mal, es que todavía me duele, es que creo que no fui sanado porque todavía me duele. O sea, esa no es una actitud de fe, ¿me entiende? Eso no es poner por obra la palabra, no es guardar la palabra, no es obedecer lo que está escrito. Si en la palabra está escrito que por su llaga tú fuiste sanado, independientemente que se sienta el dolor ahí, tú debes de mantenerte firme creyendo que ya recibiste la sanidad. Entonces, cuando menos espere, sin siquiera acordarte, cuando menos espere, de repente vas a hacer otras cosas, y cuando, por decirlo así, instantáneamente, de repente te vas a dar cuenta, oye, si el dolor ya se fue, hace rato traía un dolor, ahora ya se fue, pero porque ya él creyó que había sido sanado. Muchas personas sienten el dolor y dicen, a lo mejor no recibí nada, no recibí sanidad. Aún así, nosotros estamos para asistir a las personas o ayudarles a que reciban el milagro, ¿ok? Quedamos que muchos que no recibían la sanidad
Primero eran porque a lo mejor había algo por ahí que tenían, que no habían declarado, a lo mejor tenían un resentimiento, un rencor contra una persona, y por eso muchos no son sanados. No porque Dios no los sane. Muchas personas tienen fe, pero tienen algo en contra de alguien, un resentimiento, odio, rencor contra otra persona, contra algún familiar, y por ello no sanan. Por eso el Espíritu Santo nos va a ayudar en los dones espirituales, un don que se llama don de ciencia o de conocimiento, donde usted le va a decir: Espíritu Santo, revélame por qué esta persona no sana. El Espíritu Santo en ese momento a lo mejor le va a poner un pensamiento en su corazón, en su mente, y el Espíritu Santo le va a revelar: mira, pues no sana en primer lugar porque ella no actúa en fe, o no sana porque sí actúa en fe, pero tiene un rencor contra un familiar, un resentimiento, entonces no sana por ello. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Ok, la falta de conocimiento o el conocimiento no aplicado, ¿verdad? No poner por obra lo que se escucha, por eso las personas no sanan. Mateo capítulo 7, versículo 24. Fíjese bien lo que dice Mateo. Es el primer libro que usted va a encontrar ahí en la Biblia. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice: levantándose de allí, hablando de Jesús, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, dice. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¿De qué está hablando toda esta historia? Pocas palabras: Jesús quería descansar y no lo dejaron. Fíjese bien. Una mujer, dice Mateo capítulo 7, versículo 25, dice: una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¿Qué es lo que esta mujer hizo? ¿Oyó de quién? Oyó de Jesús, ¿verdad? Muy importante que el enfermo por el cual usted va a llorar oiga de Jesús. Entonces es Marcos. Marcos capítulo 7. Con razón están en otro asunto, ¿no? Pero también vamos a leer Mateo ahorita, espérame. No, es Marcos. Marcos capítulo 7, versículo 24. Es importante que la persona oiga de Jesús. Usted le dice: es que Dios te quiere sanar. Es que Dios te va a levantar. Es que Dios te va a quitar esa dolencia. Es que Dios te quiere hacer esto. Es que Dios, bueno, va a decir la persona: pues ¿de qué Dios me estás hablando? Entonces, cuando usted menciona el nombre de Jesucristo, es mejor a que mencione en términos generales el nombre de Dios. Marcos capítulo 7, versículo 24, dice: levantándose allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Dice: la mujer era griega y sirofenicia de nación. Es decir, se da cuenta que no era judía, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Se da cuenta que no era judía. Pero ¿qué dice? Que esta persona ya había escuchado de Jesús, oyó de Jesús, sabía lo que Jesús hacía, que era sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos, a los cautivos. Luego dice: era sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esa frase, entre comillas, se ve muy cruel, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no se ve muy cruel? Se ve muy cruel, por supuesto. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Con qué comparó una sanidad? En este caso la iba libertad de un espíritu inmundo, de un demonio. ¿Sabía que también los espíritus inmundos, cuando poseen a las personas en el espíritu, pues
no necesariamente un espíritu que está en la carne o en el cuerpo. Por decirlo así, un espíritu de cáncer puede estar en el cuerpo nada más, pero la persona no posee el espíritu de la gente. Pero igualmente un espíritu de cáncer afecta en el cuerpo. A los hijos de Dios que han recibido a Cristo en su corazón, al Señor Jesucristo en su corazón y han nacido nuevo en su espíritu, no pueden ser poseíbles o poseídos por espíritus inmundos. Es decir, jamás un espíritu inmundo va a venir y me va a poseer y de repente voy a andar yo haciendo cosas, ¿no? Jamás. Ni a usted. Y cuando usted vaya a liberar a un endemoniado, jamás el espíritu del endemoniado se va a pasar a usted. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque en usted mora el Espíritu Santo. Usted es morada del Espíritu Santo. Juntamente con su espíritu, ahí está el Espíritu Santo. Ahí está en su corazón, dentro de su cuerpo. Si ahí habita el Espíritu Santo, no puede habitar un demonio, porque algunos creen que cuando ve a un endemoniado, usted va y lo libera y el demonio se les brinca. Muchos cristianos creen que ya tienen a Cristo en su corazón, y eso no puede suceder. Ni un cristiano puede ser posesionable o posesionado, pero sí puede ser a lo mejor oprimido. ¿Oprimido en qué sentido? Oprimido en el sentido que le diga un demonio en su mente, ya no tiene solución. De repente algún creyente que está enfermo, tiene a Cristo en su corazón y luego de repente viene una dolencia o una enfermedad. Dan un diagnóstico negativo ahí. Dice el médico, te acaban de salir unos quistes cancerosos. Entonces, ¿qué hace el cristiano? Normalmente llora en desesperación y le da miedo, ¿verdad? Pero el creyente en la palabra de fe, el creyente que conoce su autoridad en Cristo, dice, no, ni un diagnóstico va a decir quién soy yo en Cristo Jesús. Ni un diagnóstico puede decir lo que yo debo de tener o no. La palabra de Dios es mi diagnóstico. Y la palabra de Dios dice que yo soy sano por sus llagas. Así es que reprendo ese quiste en el nombre de Jesús y declaro un milagro del Espíritu Santo que tiene que desaparecer ese quiste. ¿Me entienden? Entonces eso hace el creyente. No se da por vencido a la primera. Pero Satanás, en uno que no conoce la palabra de fe, que ya sea hijo de Dios, puede llegar a atormentarlo en la mente, decirle, hasta ahí vas a llegar, hijo mío. Imagínense el diablo diciéndole, en 3 meses te nos vas a ir de la tierra. Esa lo puede poner en la mente del Hijo de Dios. Entonces lo está oprimiendo constantemente, lo está haciendo sufrir, con la mentalidad de que ya va a morir, de que ya no tiene solución él porque le salió cáncer, y el cáncer es incurable, según la ciencia médica. Algunos todavía los alcanzan a rescatar cuando le quitan el órgano, les dan radiaciones, etcétera. Bueno, pero regularmente uno que está invadido de cáncer en todo su cuerpo, dice la ciencia médica, no te pone ni siquiera a operar, ya no tiene solución. Pero en ese momento, imagínense el Hijo de Dios bombardeándolo el diablo con esa idea. Lo va a oprimir, se va a sentir triste, a lo mejor dice, hasta inclusive le dan ganas a muchos de suicidarse. Cristianos queriendo suicidarse. ¿Por qué? Porque no conocen lo que la palabra dice respecto a la sanidad, no conocen que Jesús llevó la enfermedad. Entonces fíjese bien, es importante entender que a lo mejor los creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo en su espíritu, que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, posiblemente sean oprimidos en ese sentido, que Satanás los entristezca, mas nunca van a ser poseídos, jamás, jamás va a haber a un cristiano con los ojos volteados en blanco y de repente, no. Si nos llenamos aquí es del Espíritu Santo, pero estamos conscientes. ¿Cuántos saben que estamos conscientes? Hablamos en lenguas, pero estamos perfectamente conscientes y sabemos cuándo parar esa manifestación del Espíritu Santo. Es decir, no estamos poseídos. Pero si usted ve uno con los ojos blancos que se anda revolcando y que no tiene control del mismo, entonces sí hay que echarle fuera el espíritu inmundo. ¿Me entiende? Entender que un cristiano nunca se va a posesionar. Eso es importante captarlo. Ok, entonces, ¿por qué Jesús dijo esto a esta mujer? Versículo 27, Marcos 7:27. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fíjense, comparó el pan con la sanidad, comparó el pan con la libertad, la liberación, para que me entienda, de demonios, dejar a una persona libre. He conocido personas que cuando están endemoniados, porque hemos ido a liberar a algunos endemoniados, que el espíritu ese que los tiene ahí poseídos, fuimos a orar por una persona, en pocas palabras, un caso concreto, que andaba con una parte de su cuerpo paralizado.
Inclusive cuando caminaba, caminaba así la persona, así. O sea que su pie estaba totalmente paralizado, no lo podía mover. Le echamos fuera el demonio, ¿qué cree que pasó? Caminaba perfectamente bien, cuando le echamos fuera el demonio. Entonces significa que ese demonio no nada más la poseía en el espíritu, sino también la poseía en el cuerpo, es decir, tenía paralizado un pie, una pierna. La persona fue libre y comenzó a caminar perfectamente bien, fue sana. Que después no siguió en la palabra y continuó en un estado peor, ya es situación de ella, ¿no? Pero en ese momento fue libre. Entonces fíjese bien, no está bien, deja primero, dice Jesús, que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué dijo Jesús? Deja primero que se sacien los hijos. ¿Por qué dijo? Porque originalmente el Evangelio de Dios, originalmente tenía que llegar primero al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel conociera a ese Mesías, a ese Jesucristo que venía a morir por ellos, y posteriormente que del pueblo de Israel se repartiera por todo el mundo el Evangelio de Dios, proclamando a las naciones que había venido un libertador, que los había libertado de la opresión del diablo, no de la opresión de los romanos, para que me entienda. Los judíos creían que los venía libertado de la opresión de los romanos, y Jesús venía libertado de la opresión del diablo. ¿Qué es mejor? ¿Qué cree que es mejor? ¿Libertarlos de la opresión? Por eso sí, estaban invadidos ahí los judíos, los romanos, están siendo oprimidos por los romanos. Los romanos se habían invadido ahí Israel, y ellos estaban controlados bajo el yugo de los romanos. Pero ellos querían un libertador que los libertara de un ejército enemigo, para que me entiendan. Pero Jesús, lo que no entendían, que lo liberó de un ejército peor, que es el ejército del diablo, el mundo de las tinieblas. Dios lo liberó del mismo diablo, imagínense. Es decir, Jesucristo realmente sí es el libertador y fue libertador para ellos. Por eso originalmente venía el Evangelio a ellos, para que, como ellos eran, en ellos había permanecido un remanente de Dios, o por el medio del cual creían siempre en Dios. No sé si se da cuenta que Israel, los pueblos enemigos lo atacaban, y sin embargo Israel seguía permaneciendo en Dios. Si no todo el pueblo de Israel, por lo menos unos cuantos hombres, como Moisés, como Abraham, como Isaac, como Jacob. Si el pueblo se corrompía, por lo menos Moisés seguía adelante, Aarón seguía adelante, ¿me entiende? Y luego convencía al pueblo, y el pueblo otra vez comenzaba a adorar a Dios, etcétera. Pero siempre se mantuvo en un remanente, un pueblo que siempre, nunca dejó de creer en Dios, en el Dios que creó los cielos y la tierra. Ahora, Jesucristo le dijo, primero he venido a los hijos, es decir, a los que ya tenía desde antes predestinados, con la finalidad que ellos predican el Evangelio por todo el mundo, por toda la tierra. No significa que esta mujer, por ser sirofenicia de nación, no significa que ella no tenía derecho a la sanidad de su hija, ¿me entiende? Al contrario, lo que decía, bueno, primero vengo a Israel, para que Israel conozca al Salvador, al Sanador, y a través de ellos, con el poder del Espíritu Santo, se repartiera toda la tierra esa provisión, esa herencia que Cristo Jesús vino a dejarle a la humanidad. ¿Está captando? No significa que esta mujer no tenía derecho a que su hija fuera sana. Por eso dice, deja primero. ¿Qué significa deja primero? Deja primero que se sacien los hijos. O sea, primero déjame que les predique el Evangelio de Israel, y luego ellos ya van a venir a libertarte de tu hija. Es lo que le quiso decir Jesús. Dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. De repente se ve muy feo, ¿no? Esa frase perrillos. ¿Cómo que le llamó perra Jesús a la mujer esa? No. Era una frase muy... Decir los perrillos era como decir los siervos, pues. Es como decir, en pocas palabras, porque el perrito es el mejor amigo del hombre, ¿no? Entonces es como decir, deja primero que coman los amos y luego los perritos. Pero eso no lo dijo porque el pueblo de Israel fuera más importante que esta mujer que no era de Israel. No lo dijo en ese sentido. Lo dijo en el sentido de que primero tenía que venir el Evangelio de Israel y luego a las naciones. Y ya que vinieran las naciones, obviamente que iba a ser el Evangelio para todo el mundo, no nada más para los judíos. Es decir, un judío y un gentil son iguales para Dios. Delante de Dios es la misma. Es más, hay muchos de nosotros que no somos judíos y que no venimos del pueblo judío, que somos más importantes ahorita más importantes. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido a Jesús y algunos judíos no lo han recibido. ¿Estamos de acuerdo?
Por eso somos más importantes para Él, porque ahorita somos su pueblo y el pueblo al cual venía Él originalmente como un principio. En primer lugar, al pueblo que Él venía en primer lugar, muchos de ellos no le recibieron. Pero sí le recibió Pedro, sí le recibió Pablo, ¿me entiendes? O sea, sí, parte del pueblo judío le recibió y son los que predicaron el Evangelio. Entonces, pero fíjense lo que le respondió ella en el versículo 28. Le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, oyó que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Es decir, estaba totalmente libre de la enfermedad, libre de la posesión. Fíjense la fe de esta mujer. Aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Es decir, como diciendo, eso que tú traes a Israel, también yo lo recibo, Señor, es para mí. Imagínense, esta mujer en pocas palabras se adelantó a los acontecimientos. Claro que era parte del pan de liberación, el pan de sanidad, así que le llamó Jesús, porque eso le llamó, a la sanidad le llamó pan. Ese alimento que venía también era para ella, pero primeramente para los judíos. Por eso dijo, no porque fueran mejores, sino porque originalmente era el pueblo que había creído en Dios y por el cual se iba a predicar el Evangelio en toda la tierra, ¿me entiende? A ellos iba a usar Dios originalmente. Entonces esta mujer, por esa gran fe, Jesús, viendo esa fe, le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Es decir, recibió esa herencia esa mujer antes de tiempo. Inclusive antes que muchos judíos, ella recibió la herencia de la sanidad de su hija. Pero fíjense lo que pasó con esta mujer. Dice que oyó hablar de Jesús. ¿Estamos de acuerdo que oyó hablar de Jesús? Oyó hablar de Jesús. Es decir, es importante que el enfermo lo escuche a usted hablando de Jesús para que él reciba al sanador y por consecuencia reciba el milagro de sanidad. Cuando usted ore por él y reprenda la enfermedad. Entonces, pero si usted va a llegar con el enfermo y dice: mira, vengo de parte de Dios para orar por ti, para que Dios te sane. Dios quiere sanarte. Dios llevó la enfermedad por ti para que tú recibas la sanidad. Dios pagó el precio por ti. Dios recibió, derramó su sangre por ti. Y le va a decir: bueno, ¿y de quién me estás hablando? Bueno, usted le va a decir: qué mejor que usted le diga: mira, vengo de parte de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Él vino en calidad de ser humano, sufrió en una cruz, derramó su sangre, llevó la enfermedad, llevó el pecado, llevó la pobreza, llevó las maldiciones, para que tú recibas al sanador y automáticamente tengas derecho a la sanidad como una herencia. ¿Está captando la diferencia? Que el enfermo tiene que oír de Jesús, lo que Jesús hizo por él, ¿ok? Así es que no se avergüence de mencionar el nombre de Jesucristo. Regularmente había unos por ahí predicando en la radio que nunca mencionaban el nombre de Jesús. Y le dijeron: ¿por qué no mencionas el nombre de Jesús? Bueno, ¿para qué hablo de Jesús si estoy hablando del mismo Dios? No, menciona su nombre. Eso significa que reconoces que hubo un mediador entre Dios y los hombres llamado Jesucristo. Ok, ahora sí vamos a Mateo, capítulo 7, versículo 26. Este es el versículo 26. Mateo capítulo 7, versículo 26. Pero cualquiera, dijo Jesús, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Luego dice el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hay dos casos o dos supuestos que menciona Jesús ahí. Una persona que oye la palabra de Jesús y no la hace, le compara con una persona que funda su casa sobre la arena. ¿Se puede imaginar usted haciendo una casa en la arena? ¿Usted cree que una casa en la arena sea firme?
a que si usted construye sobre una roca, ¿cómo cree que quedará más firme una casa? ¿En la arena o en la roca? En la roca, ok. Muy bien. Entonces Jesús comparó a una persona que edifica su casa sobre la roca. ¿Qué significa una casa sobre la roca? ¿Qué significa usted fundar su casa sobre la roca? Significa que usted, Jesucristo, el apóstol Pablo Manel, lo llamó a usted como un edificio que va creciendo, como un edificio que se va fortaleciendo, como un edificio que se va construyendo. Así lo comparó, porque su conocimiento y su fe no quedan en un mismo nivel, sino que crecen. Entonces, cuando dice que funda su casa, significa que está fundando la casa de Dios, es decir, el templo del Espíritu Santo, es decir, su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, lo está fundando en un fundamento que es la palabra de Dios, y lo funda sobre una roca, es decir, que es inconmovible. La roca esa que se menciona en la palabra de Dios regularmente siempre se refiere a Jesucristo. Pero fíjense, en este contexto que está hablando Mateo capítulo 7, está hablando un fundamento establecido sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios y Jesucristo dice que es lo mismo, ¿verdad? Porque a Jesucristo se le llamó el verbo de Dios o la palabra. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, está hablando que el fundamento sobre el cual debe estar fundado cada creyente es la palabra de Jesús, la palabra que Jesús nos dijo. Sus palabras, no una ley mosaica, no una ley del viejo mandamiento, sino una ley del nuevo pacto, la ley que nos dejó Jesucristo, que es la ley del Espíritu de vida que viene en Romanos capítulo 8. Entonces Jesús nos dejó la palabra del nuevo pacto, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y si usted funda su casa sobre esa palabra del nuevo pacto, entonces su casa nunca va a caer, porque fíjense lo que dice más adelante, 25. Dice que descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó con aquella casa? No cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca que es su palabra. La roca también se le llama a Jesucristo. Está fundado sobre Jesucristo y su palabra, para que me entienda. Está fundado, usted va a estar fundado en Jesucristo y sobre lo que Jesucristo habló en su palabra, lo que Él dijo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice el 26, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué pasa con los que fundan su casa sobre la arena? Fíjense, dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó con la casa? Cayó y fue grande su ruina. Ahí es donde ya se aplica que si usted va y le predica a alguien el evangelio, de repente ve al enfermo ahí, ¿no? Usted ya le habló de la roca, la palabra, le habló de lo que Jesucristo hizo por él, de la voluntad de Dios para su vida. La voluntad de Dios, usted le va a decir, no es que tú estés enfermo. La voluntad de Dios no es que te vayas a corta edad. La voluntad de Dios es que Él no te quiere ahorita en el cielo, Él te quiere de larga vida, 120 años por lo menos en la tierra. De repente usted ya le predicó, le habló la palabra, le habló el fundamento, lo fundamentó sobre la roca, Jesucristo. Y por último le dice a la persona, mira, déjame como estoy, no me importa Jesús. ¿Qué cree que va a pasar? Dice que es grande su ruina. Esa casa va a caer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque oyen la palabra de Jesús. Y fíjense bien, oye la palabra y no la hizo. Es decir, no la creyó, no la puso por obra, no la guardó, no la puso por acción. La palabra de Dios no nada más es oírla. Una cosa es oírla y otra cosa es decir inmediatamente, imagínense, está desahuciada la persona que va a decir, oye, me traes una palabra de aliento, me dices que Jesús llevó la enfermedad, entonces ¿qué tengo que hacer como consecuencia? Declararme sano y hacer un acto de fe para demostrar al mundo espiritual de que yo soy sano en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué cree que va a pasar? Se va a ver el milagro del Espíritu Santo en la persona, se va a ver el milagro. Entonces es importante que usted lo ponga a hacer ese acto de fe a las personas, que sean hacedores de la palabra, que aparte que se declaren sanos, a ver, haz algo, declárate sano, a ver, comienza a caminar si no podías caminar, que tenías tal dolor, a ver, agáchate, haz esto, haz lo otro, para que se vea tu demostración de fe en el mundo espiritual de que tú ya eres sano por la llaga de Jesús. Entonces se ve el milagro de sanidad. Todo ese mensaje le tiene que llevar usted al enfermo, ¿está de acuerdo?
Y no nada más al enfermo, sino también le puede servir en un momento dado a usted mismo también. Santiago capítulo 1, versículo 22. Entonces, ¿por qué no sanan las personas? Muchos porque escuchan la palabra y no la guardan, no la ponen por obra, no les importa lo que Jesús hizo, no actúan en fe. Santiago capítulo 1, versículo 22. Fíjense lo que nos dijo el apóstol Santiago. Está casi al final, poco antes de Apocalipsis. Dice Santiago, antes de la primera de Pedro, después de Hebreos. Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra, dice Santiago, y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos, o engañándose a vosotros mismos. Es decir, una persona que solamente oye que Jesús es el sanador, pero nunca declara que es sano, nunca pone por práctica su fe,